Bueno, después de este pequeño inconveniente que ojalá no se repita, y si pasa, creo que a lo mejor vamos a alcanzar 45 minutos, grabamos la que viene de ácido nucleico y después la de proteína, no deberíamos tener problemas, pero obviamente a nadie le gusta. Nada que hacer. Esperemos que no pase de nuevo. Porque me metí de nuevo como siempre lo hago, por la cuenta de la universidad. Así que no debería haber pasado. Anyway, vamos a comenzar entonces. Aquí tenemos la PPT y vamos a seguir con lo que corresponde. Si faltó alguien, me avisan. Bueno, vamos a ir entonces a lo que corresponde a los ácidos nucleicos ahora. También la PPT, supongo, ¿verdad, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, obviamente, como corresponde, se les pide las disculpas del caso. Ustedes saben que a veces se pasan cosas raras. Y entonces vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Cuando hablamos de ácido nucleico, y ustedes me ayudan, ¿qué se les viene a la mente? No tienen por qué saberlo todo, como lo decimos siempre, pero yo sé que ustedes manejan algunos temas, en qué consiste, cuáles son las unidades básicas, de qué está compuesto, me lo dicen y vamos participando. ¿Les parece? Y también les voy preguntando por aquí a los compañeros que están ahí. Ácido nucleico, función, ¿qué son? Los tipos. ADN. ADN y ARN. ADN y ARN. Diferencia entre ambos. Varias. Una al menos, por lo menos. Que uno Que se una- expresa la Uno tiene información. una cadena doble y uno una cadena simple, ¿Cuál es doble? el ADN. El ADN. ¿Y cuál es simple? El ARN. ¿Y por qué es importante y lo podemos unir ahora con el famoso COVID? Pregunta para ustedes. ¿A qué temperatura la mayoría de las vacunas se están guardando? En menos grados Celsius. No sé cuánto específicamente. Es importante saber el número ahora, lamentablemente. ¿Menos cuánto? Menos 60 por ahí. Por ahí. Para ser más estricto, menos 80. ¿Por qué? ¿Cuál sería una gran diferencia? ¿Y qué tiene que ver con lo que respondió el compañero acá respecto a ADN y ARN? Para ¿Por qué a evitar menos 80? movimiento. ¿Por qué tan baja temperatura? ¿Por qué no a 4? ¿Por qué no a 5 grados sobre cero? ¿Por qué no menos 4? ¿Por qué menos 80? Para que no se replique, no se duplique. No, no es para que no se replique. Tiene que ver con la forma en que hacen las vacunas, en particular esas vacunas. No tienen por qué saberlo, pero quizás lo han escuchado. ¿De qué es lo que hacen las vacunas? Muchas de ellas, la Pfizer, que en particular la que me pusieron a mí, ¿de qué ARN se hace? mensajero. Exacto, de ARN mensajero. ¿Y qué diferencia entre el ADN y el ARN que tiene que ver con algo que dijo el compañero? La desoxirribosa. Sí, una es desoxirribosa y la otra es la ribosa, pero ¿qué diferencia tiene en cuanto a las cadenas? El ¿Están ADN invertidas o no? ¿Perdón? ¿Que están invertidas? Sí, ¿cuál? ¿Cuál está invertida? O sea, es que una es 5-3 y la otra es 3-5, creo. ¿Ese ADN o ARN? El ADN creo que es 5-3' y Bien, el ARN creo campeón, que es bien. 3-5'. ¿Y el ARN es doble cadena o una? Una. ¿Cuál es más estable? O sea, ¿El no ADN? sé cuál es más estable, pero ¿Quién tengo dijo la entendido que señorita? ¿Quién dijo? Disculpa, ¿Alison dijo? Sí, ¿Cuál es más estable? ADN. el ADN. El ADN, y ahí el joven que está hablando, disculpe, ¿qué dice el joven? ¿ADN o ARN? Una competencia aquí, en buena, no en mala, por supuesto. ¿Cuál es más no, estable? que me estaba acordando que decían que el coronavirus se reproduce más rápido porque tiene que sintetizar una cadena de ARN en vez de una de ADN. Perfecto. Por eso se propaga tan rápido, porque es más simple. Sí, eso es más simple. Pero de nuevo, ahora vamos a la pregunta que quiero que me traten de dar una respuesta. Eh, Entre ADN y ARN, la pregunta es ¿por qué lo metemos a menos 80? ¿Cuál será la explicación que tiene que ver con la estructura? ¿Cuál será? ¿Alguien la sabe? ¿La deduce? No tiene por qué saberlo. Voy a admitir a alguien que está acá, que es Catalina. Bienvenida, Catalina. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué menos 80? ¿Por qué menos 80? ¿Quién tiene un menos 80? Tremendo drama. Es carísimo, 6 millones de pesos APP. ¿Por qué no el refrigerador? ¿No? Para que haya menor movimiento y circulación de energía, una cosa así, cinética, no sé. Sí, podemos ser, pero tiene que ver con la estructura que un compañero dijo. Una es doble y una es simple. ¿Cuál es doble? El ADN, ¿verdad? Sí. Y el ARN es simple. ¿Cuál es más estable?
¿O cuál es? El ADN. El ADN es más estable. Por eso, como lamentablemente la mayoría de las vacunas son hechas de ARN, las que necesitan menos 80, si tú dejas el ARN a temperatura ambiente, es muy inestable. Porque como bien dijo la compañera ahí, que no sé su nombre, lamentablemente no aparece acá, el ADN es más estable. Como tiene doble cadena, es más estable. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque imagínense que tengamos el ADN, que el ADN, a todo esto, ¿cuál es la principal función? Y ustedes me responden, la principal, única y más importante función. Almacenar material genético. Correcto, y si fuera inestable, imagínate, tenemos el material genético que finalmente decide todo lo que nosotros vamos a hacer, desde que se produce la primera célula en la fecundación hasta que morimos. Todo eso tiene que ver por el ADN. ¿Te imaginas fuera inestable? ¿Te imaginas que fuera tan lábil? No, no puede ser. El ARN lamentablemente tiene ese inconveniente, que a su vez tiene una ventaja, como bien decía el compañero, para el bendito virus. Como es muy inestable y es muy simple, se replica súper rápido y vamos contagiando. Pero Profe, sí, dígame, es inestable. ¿el ARN era de la mitocondria? ¿O no? El ADN también está presente en la mitocondria. El ADN, tenemos ADN mitocondrial. Sí, estás en lo correcto. El ADN está presente también en la mitocondria. De hecho, se llama ADN mitocondrial, que se dice que principalmente es aportado por las mujeres, más que por los hombres. Que podemos hablar de eso, porque es un tema súper interesante. Pero entonces, finalmente, conclusión, es más inestable y por lo tanto, si yo dejo el ARN o estas vacunas de ARN para unirlo con lo que nos compete hoy en día, que es el famoso coronavirus, la vacuna perdería su efectividad. Por eso la debemos mantener a menos 80, que es lo complicado. ¿Ok? ADN mucho más estable que ARN en buena hora. Vamos entonces, y vamos a las definiciones que ustedes bien dijeron, y vamos a ir paso por paso. Los ácidos nucleicos compuestos por, ya vimos, principalmente carbono, más los elementos que ustedes ven ahí con rojito para que no se nos olvide, y para recordarlo siempre se habla de las siglas CHOMPS. CHOMPS de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, y a su vez azufre, que son como las principales moléculas. Por eso le dicen la sigla CHOMPS. Nunca se les va a olvidar. CHOMPS. ¿De qué están compuestas las biomoléculas? Principalmente CHOMPS. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. ¿Ok? Para que no se lo olvide. Están formados por subunidades llamadas nucleótidos. Hay dos tipos de ADN, hay dos tipos, perdón, son el ADN y el ARN, y ahora ustedes me dicen algunas de las diferencias que ya las vimos y las recordamos. Una es una doble hebra, el ADN, y otra es una hebra simple, el ARN. Una tiene un tipo de azúcar, ¿cómo se llama? La del ADN, ¿cómo se llama el azúcar del ADN? ¿Era algo de grupo pentosa? ¿No? No, es Desoxirribosa. una pentosa, sí, que significa que tiene 5 átomos de carbono, pero tiene un nombre que se llama Desoxirribosa. desoxirribosa. ¿Y el ARN? Ribosa. Y la diferencia principalmente se debe en que la desoxi saca un oxígeno en el carbono 2, por eso se llama desoxi, le saca un oxígeno. La única diferencia, si ven la estructura es igual, solamente que en el carbono 2, la desoxi, le falta un oxígeno. Y la de ARN tiene un oxígeno o un grupo OH. ¿Ok? Es más o menos la diferencia. Pero a su vez, estos están formados, los ácidos nucleicos, por unas unidades estructurales, lo que me trae a una pequeña reflexión. Tú sabes que todas estas moléculas grandotas tienen que estar formadas por bloques pequeñitos. Así como teníamos los polisacáridos, las unidades estructurales, ¿se recordaban cuáles eran? Eran los monosacáridos. Los ácidos nucleicos se unen por uniones de varios nucleótidos. Por lo tanto, la unidad estructural o básica del ácido nucleico es un nucleótido. Y a su vez, los nucleótidos están formados por 3 componentes principales, que son los que ustedes ven ahí. Y vamos a sacar esto para que se vea mejorcito. Que están compuestos por un grupo fosfato, como ven acá, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Pregunta para ustedes, esto que está aquí, chan chan, ¿es una molécula de ADN o de ARN? De ADN porque tiene oxígeno. ARN. Pues al revés. ¿De qué? El joven anda por ahí, la niña también. ¿De qué es lo que es? ¿De? ARN. ¿Por qué? ARN. ¿Por qué? Tiene oxígeno. ¿Dónde? El carbono tiene un oxígeno. Exacto, en el carbono 2 tienen oxígeno, o también conocido también como un grupo OH, ¿ok? Que entonces aquí tiene un oxígeno. Si nosotros tuviéramos esto sin oxígeno, estaríamos hablando de una pentosa del tipo desoxirribosa. Por eso desoxi le sacamos el oxígeno. Perfecto, sigamos entonces. Bueno, principalmente esta es la estructura, ¿se fijan? Entonces un fosfato,
tenemos la base nitrogenada, que vamos a ver a continuación cuáles son, y tenemos el azúcar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque hay un micrófono prendido. Cuéntenme. ¿No? ¿No hay pregunta? Seguimos entonces. Y aquí tiene una cosa importante. Siempre la principal función de las moléculas estas de ácido nucleico es la información genética. Pero tienen otra función principal. No sé si la saben, no es muy conocida, pero es sumamente importante. Es tangencial. Tiene que ver con ¿qué? ¿Se acuerdan? Si nosotros consumimos, tiene que ver con energía. ¿Cuál es la molécula que tiene que ver con los ácidos nucleicos, con esta estructura, y que a su vez tiene que ver con energía? Que se llama la moneda de intercambio energético. La gasolina que nosotros usamos. ATP. El ATP, muy bien, el ATP. Excelente, señor. Entonces aquí tenemos un grupo fosfato, pero si tenemos 3 vamos a tener trifosfato. Molécula de ATP, adenosin trifosfato, importantísima en todo lo que tiene que ver con la mitocondria y el intercambio energético. No vamos a entrar en detalle ahí porque eso se verá más adelante, pero es bueno conocer que todos sabemos que la importancia principal es la información genética. Perfecto, pero también hay otra que no es menor. ¿Ok? Sigamos entonces. Y aquí tenemos la molécula de ADN, como pueden ver arriba a la derecha. Ustedes ya saben, y un compañero bien dijo, tiene una doble hebra, que tiene una disposición desde 5' a 3', y se dice que son antiparalelas. 5', 3', 3', 5'. Por eso son antiparalelas. ¿Ya? Aquí de nuevo hay un esquema que está mostrando, y aquí muestran las bases nitrogenadas también. Vamos a entrar un poquito más en detalle lo que ustedes ya han dicho. Entonces el ADN es compuesto de una pentosa, un azúcar de 5 carbono. En el caso del ADN, desoxirribosa, se fue el grupo oxígeno del carbono 2. Perfecto, todo bien, todo claro. Las cadenas son antiparalelas, como lo acabo de decir, y enrolladas en espiral. Las bases nitrogenadas son las que ustedes ven ahí, y las vamos a recordar si es que no las vieron y se recuerdan. ¿Cuáles son? Ustedes me las nombran. Adenina, guanina, timina, citosina. Ya, ¿y cuál tiene el ARN? Uracilo. Uracilo en vez de... Esa es difícil. Timina. En vez de timina. Timina. En vez de timina. Tiene uracilo en vez de timina. Y ahí tenemos otra diferencia. En cuanto a la base nitrogenada, tenemos que el ADN tiene timina, guanina, citosina, mientras que el ARN reemplaza la timina por uracilo. Cuando vean un esquema, porque eso es típica pregunta de prueba, se los digo al instante, les ponen una estructura, desoxirribosa, le falta el oxígeno acá, ok, como tiene un uracilo, entonces es una molécula de ARN en vez de ser una molécula de ADN. Sigamos entonces. Y los nucleótidos se unen entre sí, por supuesto, mediante los grupos fosfato. Aquí vendría el otro nucleótido para unirse entre grupos fosfato, pero una importante pregunta que tengo acá es ¿cómo se unen? Se habla de una regla de complementariedad de bases, donde la adenina se une a... Fuente de hidrógeno. Mediante puentes de hidrógeno, perfecto. Y se une, la adenina se une ¿con quién? ¿Con la guanina o con la citosina? ¿O con la timina? ¿Con quién? Es La según timina. esta ley, la ley de Chargaff. Perfecto, señor. Con una timina. Entonces una adenina se une con una timina y la citosina con Guanina. 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 Y aquí viene una característica importante que no sé si la puse acá. No, nunca la ponen en realidad, pero ustedes tienen que saber que entre una adenina y una timina hay 2 puentes de hidrógeno, y este esquema que no lo saqué de un libro, por lo general no lo ponen, pero es que cuando uno trabaja muy específicamente, entre una guanina y una citosina hay 3 puentes acá. Pregunta, ¿cuál es más fácil? Ustedes saben que la hebra de ADN está así, y en algún momento se abre, y se copia sobre sí misma, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? No vamos a entrar en ese detalle, ojo, porque lo veremos más adelante, pero sí estoy seguro que ustedes saben eso. ¿Recuerdan? La hebra de ADN está así, se abre, y cada una de estas sirve para copiar. ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? Yo creo que sí. Ya. Entonces, la pregunta en realidad más que nada, eso como le digo, no lo vamos a ver ahora, pero tenemos aquí 2 puentes de hidrógeno y aquí tenemos 3 en la vida real, 3 puentes de hidrógeno. ¿Cuál es más fácil de abrir? ¿Una hebra que tiene que tiene mayor proporción de adenina-timina o una hebra que tiene mayor proporción de guanina-citosina? ¿Cuál sería más fácil de abrir, de separar? ¿Si tiene 2 entre ellas o si tiene 3 entre ellas? La que tiene 2. La que tiene 2. ¿Y por qué es importante esto? Porque ustedes ya deben estar archiconocidos con el famoso PCR,
el PCR con el que le toman el famoso virus. Esto es importante cuando trabajamos en molecular. En la universidad nosotros hemos hecho PCR, no de COVID, pero hace muchos años que hacía yo PCR. Entonces, una de las características que tú tienes que fijarte es la cantidad o la proporción de guanina-citosina que hay en tu molécula de interés, en tu molécula diana. Entonces, en base a eso, tú tienes que modificar las temperaturas o disminuirlas. Eso es algo que les digo para que se recuerden cuando estén en sus clases de biología molecular. Permítame que aquí hay alguien en el chat preguntando y vamos enseguida al chat. Profe, ¿cuál es la que posee 3 enlaces? La de guanina-citosina. Y esa es la importante. Entonces, cuando tú vas a diseñar tus primers, cuando tú vas a hacer tu PCR, tienes que ver, ok, esta molécula de interés tiene mayor proporción de guanina-citosina, por lo tanto tengo que incrementar la temperatura. Recuerden, por favor, que el PCR se basa en tomar la molécula, incrementar la temperatura. Al incrementar la temperatura, se abre la molécula de ADN. Y entonces, eso significa que si tengo más adenina, timina, necesito, ejemplo, 50 grados Celsius. Si tengo mayor proporción de citosina guanina, tengo que incrementarla, 55 grados Celsius, para que se abra. ¿Todo claro, chicos, hasta el momento? Ahí también lo unimos con lo de el famoso COVID. ¿Todo bien hasta el momento? Espérenme, hay una preguntita aquí en el chat. Vamos a ver. Buenos días, profesor. Lamento conectarme. Ok, tuve que ir a buscar. No hay problema, no hay problema. Sí, no se preocupen, está todo bien. Se entiende que hay algunos que pueden tener algún inconveniente. Hasta el momento, ¿dudas, consultas antes de seguir? Yo tomo agüita, siéntanse libres también de tomar agüita. Seguimos entonces. Y vamos construyendo, como siempre, no sé por qué siempre cuando se queda un poquito pegado totalmente. Ya pues, reacciona. Ya, y entonces aquí tenemos más que nada la explicación que ya dijimos al respecto, donde tenemos cómo se va uniendo, fíjense por favor, entre un nucleótido y otro nucleótido. Se fijan por los enlaces que están acá, por los fosfatos se unen entre un nucleótido y otro nucleótido, ¿ok? Ya. Entonces ahí tienen las bases, esto es así como uno muestran siempre, y esto que está aquí a la derecha se vería así a nivel más molecular, ¿ya? Donde están todos los carbonos presentes, las bases nitrogenadas, etcétera, etcétera. Aquí está la adenina, la citosina, la timina y la guanina. Y así como se van uniendo en este nivel. Y vamos ahora al ARN. Ya dijimos hubo algunas cosas, en realidad no dijimos mucha gente, ustedes dijeron con mucho conocimiento, que tiene que ver con la pentosa que lo forma. En el caso del ácido ribonucleico es la ribosa, que por supuesto es de 5 carbonos. También dijeron que tenemos prácticamente las mismas bases nitrogenadas, sin embargo, no olvidar, en vez de timina, aquí tenemos uracilo. A su vez, dijimos que en el caso del ADN, estos están formados ambos por cadena, en el caso del DNA, doble, en el caso de ARN, simple, lo que tiene pros y contras. Pros, en el caso de algún tipo de organismo o de biomolécula, por así decirlo, o virus, que se replica bastante rápido, y en el caso del ADN, en particular el nuestro, de cadena doble. Los tipos de ARN, y esto yo sé que ustedes los manejan un poco, así que se los voy a dejar para que lo hagamos todos juntos. ¿Qué tipos de ARN hay y qué es lo que hacen cada uno de ellos a grandes rasgos? Los escucho. Son Está el tres, ¿no? ARN mensajero, el ribosómico y el de transferencia. Perfecto, mensajero, ribosómico de transferencia. El mensajero, ¿dónde está y qué es lo que hace? Vamos. Toda la información genética de los cromosomas. Sí, exacto. ¿Alguien que ayude con la que viene? Está bien, el ARN mensajero. Después viene cualquiera que quieran me dicen. Vamos a preguntar entonces aquí para que veamos. Daniela Flores está por ahí, ¿qué más hay? Como dijo el compañero. ¿Y qué Dijo consiste? ribosómico. ¿Ya? ¿En qué consiste el ribosómico o el de transferencia? El que más te sientas cómoda, si te recuerdas, nos ayudas, por favor. Ay, el ribosómico. Ya no me acuerdo. ¿Ya? No sé Ok. si era el que se copiaba. El que se copiaba, ok, ¿cuál es el que se copia? Ayúdale a los compañeros, hagamos esto juntos para que se vea más entretenido. ¿Cuál se copia? El ARN mensajero. Se copia de ADN a ARN mensajero, perfecto. Después, ¿qué pasa? ¿Dónde se produce? Lucas, ¿dónde se produce? Si te acuerdas, porfa.
¿Dónde se produce esa copia? ¿En el núcleo o en el citoplasma? Puede ser una pregunta En importante. el núcleo. En el núcleo, perfecto. ¿El ADN, pregunta, ¿el ADN puede salir del núcleo? Abierta. No. No puede salir. Perfecto, Lucas. Tiene que Muchas salir. gracias. Otra persona que ayuda a Lucas. Entonces vamos, tenemos el ADN, viene el ARN mensajero hacia el núcleo, porque el ADN es gigante, no puede pasar a través de los poros que hay en la membrana. Entonces viene el ARN mensajero, se copia y se va al citoplasma. Ya, y entonces tenemos el ARN ribosomal. ¿Quién me ayuda con el ARN ribosomal? Vamos a ver aquí. Cristian sorry, no sé qué más sigue, pero Cristian Baraja. ¿Cómo será el nombre acá? Cristian, bueno, tú me entendiste. ¿Perdón? ¿Se escucha así? ¿Se escucha bien? Perdón, no te entiendo. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho bien. Sabe que no me acuerdo, profe. Ya, no importa, no hay problema. Te puede ayudar Jocelyn Araya, que está al lado. No se preocupen, chiquillos, si esto es para que no tienen por qué acordarse, simplemente para que sea más entretenido y lo vayamos haciendo entre todos, para que vayamos participando. Jocelyn Araya está al lado de Cristian. ¿Cómo estamos? ¿Se acuerda? Cualquiera de los dos. Más o menos, ¿qué consiste? Profe, no sé, a mí me pasaron el ARN mensajero nomás. Ah, O sea, ok. los demás no lo pasaron con tanto detalle. No hay problema, no hay problema, ya que veo que al parecer es un poquito más complicado esto, se lo voy a decir yo a grandes rasgos. Entonces tenemos el ARN mensajero, después tenemos el ARN ribosomal que ayuda a la síntesis de proteínas. Ojo, recuerden que hay una ARN ribosomal, una subunidad menor y una subunidad mayor gigante, y ayuda a que se una a esta molécula de ARN mensajero, síntesis de proteínas. Y después está la ARN transferencia. ¿Alguien me ayuda? ¿Sabe? ¿Tiene alguna noción? Es válido equivocarse, para eso estamos. Participaba en Ayuda la a la traslación. traducción Eso. del código genético. Sí, pero principalmente, ¿qué es lo que hay una palabra que es importante, porque aquí ya vamos un paso más allá? Traducción, ya estamos en el ribosomal, pero después, ¿qué es lo que se traduce o a qué se traduce? ADN, ¿recuerda el dogma central de la biología molecular? ¿Se acuerdan? ADN a ARN mensajero, de ARN mensajero a, ustedes me responden. ¿Qué buscamos producir al fin y al cabo? ¿Qué tiene que ver con perdón? ¿El código genético? El código genético es todo, pero ¿qué es lo que necesitamos producir al final? Esta es una de las biomoléculas que también tenemos que ver. ¿Cómo ¿Los se llama? aminoácidos? Proteína. Aminoácidos que después van a formar proteínas. Espectacular. Entonces, el de transferencia finalmente le presenta el aminoácido, el que le corresponde, lo trae y lo lleva para allá. Y dice, aquí, ve la secuencia y dice, aquí corresponde este aminoácido en base a la secuencia de DNA. Que ojo, nos vamos a entrar en detalle, por eso estamos hablando de cosas generales, pero veo que tienen bastantes conocimientos, así que no nos va a ir mal. Entonces, finalmente tenemos los tres tipos de ARN que ya los vieron ustedes: mensajero, ribosomal y de transferencia. Y ahora las funciones principalmente son las que ustedes ven acá, y se las dejo ahí para que las analicen un poquito y las vayamos viendo. Ya las dimos ya, en realidad, ustedes ya me las dijeron. Y entonces tenemos almacenar y transmitir la información genética. Esa es la más conocida, pero uno de los compañeros también dijo que tenía que ver con el ATP. Claro, porque también pueden tener funciones estructurales y catalíticas, que tiene que ver con la molécula de ATP 3-fosfato. ¿Ok? El DNA, el material genético en los organismos celulares, y el RNA en algunos virus. El famoso coronavirus, ya lo ven. Obviamente, como bien dijo una compañera, tiene que ver con dirigir las actividades celulares, tiene que ver con todo el código genético, es decir, toda la información que nosotros requerimos para todas nuestras funciones, para generar todos los aminoácidos, todas las proteínas que nosotros trabajamos, va a estar en el famoso código genético, como bien dijo la compañera. Y una de las principales diferencias es que recuerden que el DNA es gigante, entonces no cabe por los poros. Y además no solamente no cabe. Por ejemplo, pregunta, ¿qué les parecería si el ADN fuera fácil de que pasara por los poros y anduviera paseándose ahí en el citoplasma? ¿Sería bueno? ¿Malo? ¿Qué creen? Mutaría. Perfecto, mutaría. Claro, que imagínense una hebra. Ustedes saben que la molécula de DNA está empacada en unas cosas diminutas, pero si ustedes la estiran, las moléculas de DNA que tenemos en nuestro cuerpo pueden abarcar todo lo que tiene que ver con una cancha de básquetbol gigante. Entonces, claro, imagínense el ADN le da por ir a pasear. Voy a ir a pasear al citoplasma. Y se encuentra con un montón de biomoléculas gigantes que se están moviendo, se muta, puede chocar, se enreda, queda la grande. Ustedes saben que una pequeña modificación a nivel del ADN
genera grandes inconvenientes a futuro. Entonces, es ahí el mayor problema. Por eso es importante que se quede en el ADN, en el núcleo guardadito, que no ande paseando, ¿ya? Por eso el ARN le ayuda en esa parte. ¿Dudas hasta el momento, chiquillos? Profesor, Sí, dígame. respecto al ARN ribosomal, ¿a qué se dedica realmente? Porque, a ver, me dijo alguna vez mi profesor de biología que el ribosoma está compuesto de proteínas y ADN ribosomal, ARN. Entonces, me es mucha confusión que el ARN ribosomal sea como estructural o es algo así. Mira, lo que hace en realidad, principalmente primero va a estar en el citoplasma y va a estar, no sé si has visto unas imágenes, como te digo, eso lo vamos a ver en más detalle en el futuro, pero a grandes rasgos tiene dos estructuras, una menor y una mayor que es gigante. Entonces va a venir la molécula de ARN, perdón, dígame. No, sí, sí, eso lo recuerdo. ¿Ya? Y entonces, ¿quieres a la parte más funcional, dices tú? No, que usted comentó que existía una parte más grande y una más pequeña y dije, sí, no, lo recuerdo, no, pero lo estaba escuchando. Sí, tiene una parte más pequeña y una más grande, entonces va a venir la molécula de ARN y se va a posar acá. Primero ayuda a reconocer la molécula, es importante, en un lugar específico, como te digo, se lo vamos a ver con mucho detalle en el futuro. En un lugar específico hay un sitio de unión. Entonces lo primero viene, aquí te quedas, y lo atrapa al ARN mensajero. Después viene la subunidad mayor y empieza a funcionar, a correrse uno por uno hacia el costado y obviamente va viendo la información que corresponde. Y de pronto, por ejemplo, si se encuentra con un error, te va a ir para afuera y sigue. Y va corrigiendo también errores. Entonces es sumamente importante, no es solamente una función estructural, pero como te digo, no vamos a entrar en detalle ahora de eso porque además necesitamos imágenes más bonitas, incluso videos tengo por ahí para que sea fácil de entender, pero tratando de dar respuesta a tu pregunta, eso más o menos es. Entonces ayuda a que se fije el ARN mensajero y después ayuda a todo lo que tiene que ver con la síntesis de proteínas. O sea, es más que solamente estructural. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, sí, gracias. Perfecto, de nada, cuando se le ofrezca. ¿Alguna otra consulta? Todas las que deseen. ¿Dudas, acotaciones antes de continuar? Seguimos entonces. Y aquí nos vamos a ir a las proteínas. ¿Quieren tomar un pequeño break? 5 minutitos, 10 minutos. ¿O seguimos con las proteínas? Ustedes me dicen, porque yo sé que esta es la más densa, es la más larga también. Un break entonces. Sí. Para Y además prepararse que, mentalmente. Para además que darle después con todo con proteína. sí, pues exactamente. Además que vamos a cambiar a proteína, entonces, sí, profe, porfa, yo también estoy de acuerdo. De hecho, vamos a tomar un pequeño break. Voy a dejar esto entonces, déjenme dejar de compartir pantalla. Voy a parar la grabación.